Bien. Bueno, acá estamos de vuelta, retomando, recalculando. Acabamos de llegar de Buenos Aires hace un par de horitas y aquí estamos de vuelta. Saludos de sus compañeritos virtuales. El sábado tuvimos una juntadita para almorzar juntos allá con algunos de los que participan en las clases. Estuvo muy lindo. También jueves y viernes, y bueno, también en los días de reunión. Así que bueno, reciban los saludos de sus compañeritos de clase. Bueno, lección 3. Más o menos lo que venimos viendo acerca de introducción bíblica, como habíamos dicho algo al principio, tiene que ver con la historia de la Biblia, el entorno de la Biblia. ¿Cómo se escribió? ¿Quiénes participaron? ¿O bajó escrita del cielo así en un libro? ¿En cuánto tiempo se escribió? ¿Qué periodo de tiempo abarcó la historia de los libros de la Biblia? 1400, 1500, más o menos 1500. Bueno, veíamos que también la Biblia se escribió en ¿cuántos idiomas? En 3. ¿Que son? Hebreo, arameo y griego. Muy bien. Y después de eso veíamos el tema central de la Biblia, las divisiones principales, la clasificación de temática de los libros. ¿Se acuerdan que quedamos ahí? La Biblia que nosotros tenemos está ordenada cronológicamente en cuanto a la ubicación de los libros. No. Entonces, ¿cómo está clasificada la Biblia? ¿Cómo está ordenada? Si no es cronológicamente. ¿Más grande? ¿Nuevo y Viejo Testamento? Bueno, esa es la división principal. La división principal veíamos que se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Bien. Pero también veíamos que los libros de la Biblia están clasificados no con un orden cronológico, sino con un orden de acontecimiento. Temático. O sea, claro. temático. El cronológico sería el orden de acontecimientos, como se fueron dando. Pero digo, no cronológico en cuanto a cuando se escribió, porque hablábamos de que por ahí el primero que se había escrito era el de Job. Sí, Entonces, en ese sentido no están ordenados cronológicamente. claro. Pero sí, en cuanto a acontecimientos, porque el primero que se escribe en la Biblia es la creación. En ese sentido de acontecimiento. Claro, pero Génesis no fue el primer libro. No. Veíamos que los primeros 5 libros, ¿cómo se conocen? Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Que claro, comienza relatando el origen de todas las cosas. Pero veíamos que no es que fue el primer libro que se escribió, Génesis, sino que toda la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, el orden en el que están puestos los libros no tiene que ver con un orden cronológico, sino con un orden temático. Y después ustedes en la hojita ahí tienen las diferentes divisiones, subdivisiones de esos temas, ¿no? Así terminábamos la última clase y comenzaríamos hoy con el título El mundo en el que se escribió la Biblia. Y ya nos va ubicando en un contexto cultural, después vamos a ver lo histórico, pero más que nada cultural, cómo era la vida en los tiempos bíblicos. A eso nos vamos a dedicar hoy. Y más que nada vamos a ir leyendo y viendo algunas imágenes que están ahí en la lección que nos ilustran algo de lo que era la vida, cómo era la vida. Cuando conocemos esos detalles, nos vamos a encontrar
con historias en la Biblia que las vamos a entender mejor, ¿no? Porque justamente forman parte de esa cultura. En el punto 8 entonces decimos, el título es El mundo en el que se escribió, el punto A dice trasfondo cultural. Ashe. Los patriarcas, Abraham y los demás, eran seminómadas. Vivían en tiendas y se movían de un lugar a otro con sus manadas en busca de pasto y agua fresca. Su vida era muy similar a la de los beduinos de hoy. Pero después del éxodo, el pueblo de Israel se asentó en la tierra prometida y desde entonces ha atravesado de todos los cambios políticos, la aparición de reyes y la división del reino. La vida de la gente común siguió un estilo que cambió muy poco. Trasfondo cultural, entonces. ¿Cómo vivían en esos tiempos? En manada. Criaban manadas de ovejas, de cabras. La palabra ahí es nómada o seminómadas. ¿Nos recuerda algo del colegio ese término? Nómadas que iban de un lugar a otro. Claro, claro. Si no eran nómadas, ¿qué eran? Cuando se quedaban en un lugar permanente. No sé. Eran, claro, sedentarios. Pero en este caso, Abraham, como la mayoría de los que criaban animales, se movían de un lado al otro buscando pastos. Bueno, después vamos a ver el oficio del pastor. Punto 1, Patri. La vida doméstica estaba centrada en hogar, construido para enfrentar las exigencias del clima. Durante la mayor parte del año, el clima era seco y caliente, interrumpido por las lluvias tempranas del otoño y las tardías de la primavera. El agua escaseaba, especialmente en la zona meridional, de poca precipitación. Por eso las casas se construían para que fueran frescas. Los pobres vivían en casas de un solo aposento, construidas de adobe sobre cimientos de piedra y luego de piedra caliza. El techo plano daba campo para el almacenamiento y servía de azotea, y se llegaba a él por una escalera exterior. Las ventanas eran pequeñas, apenas una rendija o aberturas tapadas con celosías que impedían la entrada de cualquier intruso, pero admitían la luz y el aire. Los ricos tenían casas mejor construidas, de piedra labrada, con rejas de metal en las ventanas. Algunos las construían con varios pisos para proporcionar un aposento alto, mientras otros edificaban horizontalmente. Los beduinos del desierto eran los más pobres, pues vivían en carpas hechas de cuero de cabra, tradicionales desde los tiempos de Adán. Bien. Ahí tienen las imágenes de cómo eran, en este caso, las casas de piedra. Todavía se sigue viendo por ahí en algunos documentales y hay gente que sigue viviendo en ese tipo de casas. Y últimamente casi se pone de moda otra vez los techos vivos, que le dicen, ¿no? Justamente le ponen tierra como una manera de aislar o de mantener fresca la vivienda. Pero eso ya era algo que se usaba, y más en esos climas, ¿no? ¿Vieron la carpa de los beduinos? Sí. ¿A qué les hace acordar? ¿A la carpa de quién? Sí. Del circo. Los gitanos son nómadas, los gitanos justamente llevan ese estilo de vida y sus viviendas siempre fueron de ese tipo, ¿no? Yo desde chiquito veía cómo se instalaban en algún lugar, en algún terreno, y tenían ese tipo de tienda,
Ahora, nada de camello. Tenían cada autazo. Adentro de esa carpa había unos Mercedes-Benz. Bueno, pero ahí tenemos una idea de cómo vivían, en dónde vivían, a qué se dedicaban. Vamos a continuar con el punto 2, alimento y vestido, y ahora le toca a la Maru. Dice, alimento y vestido. La familia campesina labraba el campo o se ocupaba de alguna artesanía. La mujer y los niños se encargaban de los quehaceres domésticos, sacando el agua del pozo antes que calentara el día, en un balde hecho de cuero de cabra. Luego escogían las semillas y se molía en un molino de mano y se amasaba en tortillas antes de ser cocidas en hornos de barro. La vestimenta estaba acondicionada también para el clima. Se usaban mantos largos y holgados para mantenerse fresco, pero la tela determinaba la riqueza de la persona. El campesino usaba un delantal o una túnica y manto. La túnica del hombre era blanca y llegaba hasta la rodilla, de manera que para trabajar o correr había que recogerlo alrededor de la cintura, lo que se conoce como ceñirse los lomos. La túnica de la mujer era parecida, pero probablemente más adornada y colorida. Los ricos podían darse el lujo de poseer telas teñidas en brillantes colores y usaban una chaqueta corta encima de la túnica. A menudo la ropa era señal de la profesión de la persona. Los sacerdotes, por ejemplo, tenían mantos con una franja azul característica de los rabinos. El calzado del pobre, si lo tenía, era una suela de cuero atada al tobillo, por una faja que pasaba entre los dos dedos grandes. Como había que proteger del sol la cabeza, se usaba un turbante o una tela cuadrada sujeta a la cabeza con el cordón. Los pobres no tenían que ponerse para dormir, simplemente se aflojaban el cinturón y se envolvían en el manto. Bien, calzado, vestido. Esto que se está describiendo en la época de Abraham Mandú. Hasta el día de hoy, en algunos lugares, es esa la característica. Era la vida de los tiempos bíblicos, pero va más allá de la Biblia, sino que era la cultura de la antigüedad, y más en esas zonas, porque dependía del lugar también el por qué usaban turbantes, por ejemplo. ¿Por qué se usaba el turbante? O las túnicas largas, cómodas, frescas. Era protección, era justamente en lugares desérticos o muy calurosos, era la manera que tenían de protegerse. Cuando trabajaban, se acomodaban la ropa para poder moverse más fácil, ¿no? Más cómodo. De ahí el término ese que leíamos, ceñirse los lomos. Tenía que ver con un acomodarse la ropa y sujetarla, por eso ceñirse, sujetarla para que se pudiera caminar o trabajar o correr. Si tenían que correr, no podían correr con... ¿Vos podés correr con la pollera? La pollera medio entubada, ¿sí? No, entonces había que levantarla. Seguimos. ¿Vieron cómo hay términos ahora que cobran más sentido? Y claro, ahí parecen detalles sonsos, pero cuando uno conoce o va conociendo, descubriendo historias como la del ciego, al que Jesús llama, y dice que él deja su manto, se despoja de su manto para ir en busca de Jesús. Cuando conocemos estos detalles, es como que valoramos más lo que hizo este hombre ciego, porque el manto, y más para un ciego, ¿qué significaba? Y eran dos cosas, era abrigo, por lo que dicen los pobres, era el abrigo con el que se tapaban en la noche. Y por lo que tengo entendido, el tipo de manto que él tenía era un símbolo de que él era
incapacitado, digamos, que era ciego. Claro. Como que fue un acto de fe que él hizo, ya despojarse de eso. Era todo lo que tenía, era su casa el manto. Era lo que lo cubría, era donde dormía, era donde se sentaba, era donde comía, era su protección. Pero cuando pasa Jesús, es como que ya había escuchado hablar de él. Y no tuvo problema en dejar eso para ir corriendo a donde estaba el maestro. Impresionante. Pero bueno. Pasa que ahora los que tienen un impedimento no necesariamente son pobres, pero me imagino que en esa época era ciego y pobre. Sí, seguro. Bueno, Claudio, punto 3, vida laboral. Vida laboral. El agricultor. La agricultura era la ocupación más importante. Cuando las lluvias tempranas del otoño suavizaban la tierra, se hacían eras con un sencillo arado de madera tirado por un buey. La semilla se esparcía a mano y las lluvias tardías de la primavera producían la cosecha. Para cosechar se arrancaba la planta o cuajo, o si no se cortaban los tallos con una hoz de madera en cuyo filo había aristas cortantes. Cuando soplaba la brisa de la tarde, se aventaba el grano con un gran tridente. El viento se levantaba la paja liviana que era luego recogida y amarrada para servir de combustible en los hornos caseros. Luego el grano puro se medía y se empacaba para el uso y para la venta. Otras cosechas importantes eran las uvas, las aceitunas y los higos. Las uvas se pisaban en un lagar y se fermentaban el jugo para preservar. Las aceitunas se prensaban para elaborar el aceite, elemento indispensable para la cocina, las lámparas, la medicina y la limpieza. ¿Siguió? Sí, más o menos ahí nos vamos dando cuenta de este oficio, ¿no? Del trabajar la tierra. El agricultor se manejaba con esas herramientas, bueno, es mucho más amplio todo, ¿no? Pero también nos ayuda a entender la parábola del sembrador, o cuando se habla del juicio, dice, el aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Es lo que está en la imagen ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿qué se hacía? Según lo que acabamos de leer, cuando se aventaba. Aventar es tirar al viento, ¿no? Tiraban al viento, ¿qué cosa? Lo que cosechaban. El trigo y la cizaña. ¿Y qué hacía el viento cuando se tiraban los granos para arriba? Se llevaba separaba la paja del trigo. Claro, el trigo pesaba y caía ahí, pero lo que el viento se llevaba era... Sí, claro, lo que no sirve, lo que no se usa, el viento se lo llevaba. De esa manera se separaba. Entonces ya entendemos la idea en el texto de lo que significa que cuando el Señor venga, va a venir con eso en su mano para separar, y tiene que ver con el juicio, ¿no? El pescador, seguí. El pescador. Los israelitas no eran buenos marinos, de manera que la pesca se limitaba a unos pocos ríos y lagos, en esencial el lago de Galilea. El lago abundaba en pesca de tal manera que era posible conseguir los peces con solo lanzar un círculo con pesas o una red desde la ribera y luego jalarla hacia la playa. El procedimiento más corriente era suspender entre dos barcos una red barredera con pesas abajo y por suspender entre dos barcos una red con pesas y corchos por encima, atrapando así el pescado
en un círculo de redes en medio del lago, o si no, arrastrándolo hacia la playa. Parte de la pesca se vendía enseguida y el resto se salaba. La tarea podía ser peligrosa porque a menudo se levantaban tormentas sin previo aviso. Hay muchos pasajes sobre la pesca, ¿no? Y detalles sobre la pesca que no vamos a repetir porque ya escucharon bastante sobre el tema de la pesca. Y seguimos con el oficio del pastor. El pastor tenía que alimentar y proteger a su rebaño, y para hacerlo viajaba a distancias largas, especialmente en el caluroso verano. Todas las noches debía contar el rebaño, y él mismo se acostaba en la puerta del corral, y así era la puerta de las ovejas. Debía mantener una vigilia constante por razón de los animales silvestres que aparecían de los bosques del valle del Jordán, como los chacales y los leones. El pastor normalmente tenía a su cargo un rebaño mixto de cabras y ovejas. A las cabras tenía que arrearlas, pero las ovejas iban detrás de él. Tanto la lana como el pelo de cabra se usaban para hacer ropa. Las cabras también daban leche y ambas especies eran una fuente importante de carne. Otro oficio importante y lleno de detalles que Jesús sabía usar muy bien para dar enseñanzas, ¿no? La puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Y ahí se nos dice qué significaba eso, qué era ser la puerta en un corral de ovejas. Los artesanos, para terminar con la vida laboral. El carpintero confeccionaba y preparaba los implementos agrícolas, arados, rastrillos y desgranadores, y los muebles básicos del hogar. El albañil sacaba la piedra caliza que constituye la base del suelo de Palestina. El alfarero usaba la arcilla para confeccionar los utensilios caseros. El curtidor también tenía una ocupación importante, pero trabajaba fuera del pueblo, cerca de algún río por motivo del olor. Allí elaboraba las sandalias, los cinturones y los odres de cuero de cabra usados para llevar agua o vino. Bien, con esto terminamos este punto de los oficios, pero todavía puede haber más detalles y más oficios para revisar. ¿Qué oficio tenía el Señor Jesús? ¿En qué parte de la Biblia dices? ¿Era hijo de quién? Y tiene que ver también con la costumbre cultural de enseñar el oficio dentro de la familia, ¿no? Jesús, artesano de la madera. Bueno, y así el resto de las cosas que vamos viendo que tiene que ver con la vida cotidiana nos ayuda a entender el texto. En el punto 4 tenemos costumbres y vida social. Tincho, ¿está Lorena conectada? Sí. ¿Te animás, Lorena, a leer el punto 4? Dale, sí. Dice, costumbres y vida social. Había 3 días que predominaban en la memoria de cualquier familia israelita. El día del nacimiento, el día del matrimonio y el día de la muerte. El nacimiento. En el Oriente siempre se miraba la esterilidad como una calamidad. Y ese era en porción al número de hijos que se tenía, especialmente varones. Una hija no era bienvenida por su posición subordinada. Era una ventaja para la familia solo como trabajadora. Al nacer,
Se frotaba al niño con sal para firmar la piel y se le envolvía bien en pañal para que creciera bien sus miembros. El niño se le ponía un nombre escogido cuidadosamente de antemano y se indicaba alguna cualidad moral o física que se suponía que lo caracterizaba. El varón era circuncidado a los 8 días y el primogénito era redimido un mes después mediante un pago al sacerdote. No era destetado sino hasta los 2 o 3 años. Interesante, ¿no? Y solamente acá ponemos algunos de los datos que hay sobre el tema del nacimiento, de las costumbres y de la ley que existía. Por ejemplo, la de redimirlo. ¿Qué es redimirlo? ¿Qué significaba eso de redimirlo? Porque el hijo varón que nacía se consagraba para Dios. Y bueno, si se consagraba para Dios, ¿se acuerdan el caso de Sansón o de Samuel? Cuando se consagraban de esa manera, eran criados en el templo por el sacerdote. Se los sacaba de la familia. A no ser que fueran redimidos. O sea, que la familia pusiera una ofrenda para conservar al niño. Por eso ahí dice se lo redimía. Bueno, la costumbre de la circuncisión, cuando nacían, los partos, ¿cómo era el parto en esa época? Nosotros acá en Argentina tenemos en el norte ciertas similitudes en la cultura de los nacimientos, de los partos. Ahí hay una imagen que es una talla en piedra que registra la técnica, la postura, para ubicar al bebé en la panza para después que el parto se dé de una manera más cómoda. Yo recuerdo haber visto una escena hecha en cerámica que tenía como título El manteo. ¿Qué era el manteo? Una manta, como si fuera una frazada, ponían a la mujer que estaba por dar a luz arriba de esa frazada y de las 4 puntas, ¿qué hacían? Los hombres empezaban a agitar, ¿no? Como a mover la manta esa en el aire para que el movimiento acomodara al bebé para el parto. Era como un trabajo previo para ubicarlo y que pueda darse como aparece ahí en la figura que está allí tallada en piedra. Bueno, eran cuestiones culturales y de la época, no había otra cosa. Por eso está bueno, digo yo que está bueno, porque me van a decir, ¿a quién le interesa Triqui el manteo? Ya no existe más eso. Bueno, pero también tiene que ver con ubicarnos en la historia. No era como ahora, no era tan cómodo como ahora la cosa. Aunque también algunos ahora quieren recuperar eso, quieren volver a ese tipo de técnicas para los partos. ¿Podés seguir, Lorena, con el matrimonio? Sí. Dice, el matrimonio. Los matrimonios los arreglaban los padres. Era deber de todos casarse y como la novia constituía una ventaja laboral, había que pagar un precio por ella. Lo primero era la ceremonia formal de compromiso de intercambio de regalos. Llegado el día de la boda, el novio y sus amigos hacían por la tarde una procesión de la casa a la casa de la novia, en donde los esperaba estas con su familia. La pareja recibía la bendición y entonces el novio llevaba a su esposa por las calles del pueblo a su propia casa, mientras los invitados se alineaban a las orillas de las calles con antorchas encendidas. Luego seguía una gran fiesta que podría durar hasta una semana. Realmente en otras épocas. Eso era el casamiento. Claro, era una fiesta. Y encima pagaban por la novia. Claro, la dote. ¿Cómo no se me ocurrió a mí lo de la dote?
No, todavía se sigue haciendo. Y cuando uno va profundizando, el tema de las dotes, por ejemplo, era más bien simbólico. No es que el padre o los padres de la novia se quedaban con lo que el novio les daba, sino que era como una especie de depósito familiar. Eso después quedaba para ellos, esa dote. No es que pagaban por la novia, ¿no? Bueno, ¿seguimos con la muerte? Sí, dice la muerte. Una muerte en la familia iniciaba un ceremonial de duelo muy complicado. Se pagaba a las peñaderas profesionales para los lloros y lamentos. En un clima tan caliente había que enterrar un cuerpo en cuestión de 24 horas. Se le lavaba y se envolvía con ropas y en el tiempo del Nuevo Testamento se ungía y se envolvía en vendas especiales, con un sudario de lino en la cabeza. A los pies se lo enterraba en una fosa común o en una cueva. Los ricos tenían tumbas cavadas especialmente en las rocas y selladas con una piedra grande. Y ahí nos vamos dando una idea de lo que fue la sepultura del Señor, ¿no? ¿Se acuerdan que en el texto se va describiendo algo de esto? También cuando se da la resurrección de Lázaro, ¿cómo estaba Lázaro en la tumba? Estaba envuelto. Vieron que el Señor dice desatadle y dejarle ir. Tiene que ver con toda esa costumbre, esa tradición de envolverlo, también otra vez relacionado con el tema del clima, de lo rápido que se descomponía. Bueno, formaba parte de eso, como el tema del ungüento, ¿no? Lo de las hierbas y los ungüentos para la sepultura. Bueno, tenía que ver con la costumbre, la cultura de ese momento. No fue solo con Jesús que lo hicieron, era algo que formaba parte de la costumbre y de la tradición. Vamos al punto 5, la educación y la justicia. En tiempos del Antiguo Testamento no había escuela para los niños de la gente común. Sus padres debían enseñarles las ocupaciones corrientes y también explicarles la ley y los festivales religiosos. En tiempos de Jesús, la educación de las niñas estaba enteramente en manos de su madre, pero cada varón asistía a la escuela de la sinagoga cuando tenía 6 años. El Antiguo Testamento era su único libro de texto mientras aprendían la historia, geografía, literatura y la ley de su pueblo. Si era lo suficientemente inteligente, podía enviársele a Jerusalén a sentarse a los pies de algún rabino famoso para asimilar su enseñanza. Además del conocimiento de la ley, el niño judío debía aprender algún oficio. Tanto esto como el significado de los festivales era tarea de su padre. Cuando el muchacho cumplía los 13 años, llegaba a ser un bar mitzvah, hijo de la ley, y para efectos religiosos era considerado un hombre. El tema de la educación también era algo muy importante y estaba ordenado, reglamentado y se implementaba de esta manera, más o menos como lo que tenemos acá. ¿Quiénes eran responsables por la educación de los varones? Lo que decíamos hace un rato de los oficios, ¿no? ¿Qué hacían las niñas? Quedaban a la educación de la madre. Ahí estaban con la mamá, que les enseñaba, les educaba, les enseñaba el trabajo, pero también todo lo que tenía que ver con la ley y todo lo que era la educación básica. Hay una parte donde dice que la edad, asistía a la escuela de la sinagoga cuando tenía 6 años. ¿Y a qué edad terminaban? A los 12, 13 años.
O sea que coincide de alguna manera con la misma edad con la que nosotros, en mi caso, después del jardín de 5, a los 6 se empieza el primer grado. Cuando se termina la primaria, ¿a qué edad se termina? A los 12. No sé ahora, pero a los 12, 13 años, y se empezaba la secundaria, o sea, se pasaba de nivel. Digo ahora, se pasa, no sé ahora si se pasa o no se pasa. Pero en esa época también era similar, porque es la edad en donde el cerebro de un niño capta, aprende lo básico, el tema de la lectoescritura, toda esa etapa tiene que ver con la ideal para la educación. Cuando se termina la primaria, yo recuerdo en mi época había que hacer para la secundaria en algunos casos o para la universidad un examen de ingreso. O sea, si pasábamos el examen de ingreso, te recibían, te aceptaban. En esa época también, si alguien terminaba la etapa básica de lo que sería la primaria nuestra y quería acceder a otro nivel de educación con un rabino, ¿qué hacían los rabinos? Lo mismo, hacían una especie de tanteo previo, como una especie de examen de ingreso para evaluar a ver si era alguien que se destacaba o que tenía capacidad de aprendizaje, si le daba la cabeza, cosa que muchos quedábamos afuera. Por ejemplo, el caso de los discípulos, Pedro. ¿Qué oficio tenía? Yo me imagino, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero tanto Pedro como otros tantos que no llegaron a niveles superiores de educación, ¿qué tenían que hacer según la cultura? Volverse al oficio de lo que se padre. Claro, el oficio de la familia. Pedro venía de una familia de pescadores. Los hijos de Zebedeo, Juan, Santiago, que eran pescadores. Eran empresas familiares de pesca, en donde ayudaban todos en el trabajo de la familia, el oficio de la familia. Y esa era la vida que llevaban. Algunos que aspiraban o que querían profundizar en el conocimiento, llegar a niveles de educación y de aprendizaje para, por ejemplo, trabajar en la sinagoga o ser docentes, tenían que seguir estudiando, como acá, como en nuestra época. Por eso a mí me emociona, cuando uno conoce estos datos y lo vemos a Jesús escogiendo a sus discípulos, el mejor maestro de la historia, el rabino de los rabinos, el más famoso para nosotros, ¿no? En ese momento Jesús no era el más famoso, era casi el desconocido y el no aceptado, pero sin embargo lo consideraban maestro. Que Jesús seleccione a personas que no pasaron de la primaria nos habla de otra cosa, ¿no? ¿Qué tuvo en cuenta el Señor para escoger a sus discípulos? ¿Su capacidad intelectual? ¿Le pidió el Señor a sus discípulos que le traigan el certificado de estudio? El analítico. A ver, Pedro, tráeme tu analítico. Claro, si fuera así, si hubiera sido así, claro, ningún rabino los aceptaría, pero Jesús sí. Y eso no nos alienta, ¿no? Porque también el Señor nos llama a nosotros para eso. O sea, ya con ese detalle nomás ya... Pero claro, no está contado en la Biblia este sistema. Por eso lo bueno de averiguarlo, de investigarlo. Entonces uno es como que valora más, ¿no? Ya terminando con esto, hay libros, hay material que se dedican a esto. Por ejemplo, usos y costumbres de las tierras bíblicas.
es un título de un libro, que hasta no hace mucho teníamos algo acá. No sé si yo lo tengo, lo estoy terminando de leer, lo tengo que pasar. Ah, Sí, está. ¿Cómo vivían los grandes hombres y mujeres de la Biblia? Bueno. Un poco la cultura. Y hay otros títulos que están relacionados con eso que tienen más detalle. Es apasionante, ¿no? Porque uno es como que se mete en el túnel del tiempo ahí y conoce cosas que uno dice, pero vos mirá, por eso decían esto ahí en la Biblia. Entonces te abre la cabeza, es como ubicarse ahí y le sacás más el jugo al texto. Esto que hablábamos del manto, del tema del aceite, del tema del trabajo, de los oficios. ¿Por qué Jesús era el buen pastor? ¿Por qué era la puerta de las ovejas? ¿Por qué había pastores asalariados? O el oficio de los pescadores, y así, con todo lo que veíamos. ¿Por qué los curtidores estaban en las afueras de la ciudad? El olor. Exactamente. Claro, curtir, el tema del sobado del cuero, de la limpieza, de la sangre, necesitaban agua, necesitaban ubicarse en un lugar que tuviera corriente de agua para limpiar, y todo eso era considerado inmundo. Aún el oficio del pastor, que tenía que alejarse para llevar a las manadas a comer a lugares más distantes, los religiosos de la época que exigían, por ejemplo, que cumplan con todos los ritos y con todas las cosas de la ley, con asistir a la sinagoga, a las festividades, los pastores o los curtidores o aquellos que tenían oficios que estaban en relación con cosas inmundas, o que no aparecían, no se congregaban porque tenían que cuidar las ovejas en la Pampa Online, solos allá. No es digno, no merece, o es inmundo, o estar siempre en contacto con el olor que tienen, ¿no? Los curtidores y los pastores, ¿olor a qué tenían? Animales, ovejas o animal muerto. El animal muerto también es un animal inmundo. Entonces eran como de una clase social despreciada por ellos, por los religiosos de ese momento. Entonces, claro, era algo que ya nos muestra cómo se dividían las clases sociales en base a los oficios que tenían. Bueno, por eso digo, hay material que está bueno, que si uno puede acceder, calculo que en internet debe haber también documentales y material que uno puede destinarle un tiempo para enterarse de cómo era eso, y nos ayuda mucho para el tema del conocimiento del trasfondo de la Biblia. Y vamos terminando. Así dejamos la lección 4 para la semana que viene. Más o menos hasta acá, esto da solamente para hacer un curso de trasfondo cultural, pero por lo menos para tener una idea de la importancia que tiene dedicar un tiempo a averiguar todo esto. Porque como decíamos recién, nos ayuda a sacarle más el jugo a algunas expresiones que están en la Biblia, que las pasamos por ahí, las leemos rápido y nos perdemos todo esto, ¿no? Todos estos detalles que tiene. No me tuvieron fe, Lorena, ya, ¿no? Pensaban que no iba a estar, que no iba a llegar. ¿Te animás a guiarnos con una oración para terminar? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra, por abrirnos tu palabra y poder entender todo en profundidad, como realmente vos nos querés enseñar. Señor, que quede marcado en nuestro corazón, pero que también podamos seguir indagando
en lo cultural, Señor, para poder comprender mejor los textos y poder, Señor, cada día estar más cerca tuyo, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están ahí en las clases, Señor, por el pastor, Señor, que nos enseña con tanta paciencia, Señor, y te pido que nos ayudes a poner, Señor, cada día en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Lore. Bueno, De nada. Nos vemos. nos Bendiciones. vemos. Recreo hasta las 15:15 para los que quedan.